China reitera su compromiso con una solución pacífica a la crisis en Siria, de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el Acuerdo de Ginebra y la no intervención externa. El general Al-Freij, en una entrevista con la televisión siria, la República Árabe Siria permanecerá unificada y los terroristas no podrán dividir ninguna parte del país. Nuestras Fuerzas Armadas eliminan a varios terroristas pertenecientes al Frente al-Nusra en Hama y allanan escondites y liquidan a decenas de ellos en varias zonas. Buenas noches, bienvenidos a nuestro noticiero del canal Sirio Internacional. El viceministro de Exteriores y Emigrantes, Faisal Al-Mekdad, sostuvo una sesión de conversaciones con su homólogo chino, Tsai Ing-wen, en la sede del Ministerio Chino de Exteriores en la capital, Pekín. Al-Mekdad explicó al lado chino el programa político encaminado a solucionar la crisis en Siria y las medidas ejecutivas llevadas a cabo por el gobierno sirio en este contexto. Ambas partes intercambiaron opiniones y percepciones sobre la crisis en Siria y las formas de resolverla. Durante las conversaciones, el lado chino reiteró su compromiso con la necesidad de encontrar una solución pacífica a la crisis en Siria de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, la Declaración de Ginebra y la no injerencia externa en los asuntos internos de Siria. El vicecanciller Al-Mekdad agradeció a la parte china por sus posturas adoptadas con respecto a la crisis en Siria. A la conclusión de las conversaciones, las dos partes revisaron temas de interés común relativos al desarrollo de las relaciones bilaterales entre los dos países en los diversos campos. El vicecomandante en jefe del Ejército y las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa, el general Fahed Yassem Al-Freij, afirmó el fracaso del plan destinado a derrocar a Siria desde el exterior y llevó a los conspiradores a intentarlo desde el interior con la financiación de regímenes árabes y por medio de herramientas terroristas procedentes desde el extranjero, llevando consigo el pensamiento takfirí y procedieron a reclutar a los conspiradores dentro del país. En una entrevista con la televisión estatal siria emitida la noche del lunes, Al-Freij destacó que el objetivo de estos grupos terroristas es dejar totalmente en ruinas a la patria y atentar contra la vida cotidiana de los ciudadanos y su nivel de vida. El ministro agregó que estos grupos bloquean la llegada de suministros alimenticios y de socorro y cometen homicidios y sabotaje, lo cual no ayuda a las reformas y el desarrollo del país, y el único beneficiado de estos crímenes son los enemigos de Siria. El ministro Al-Freij destacó que las Fuerzas Armadas harán todo lo posible para proteger las instalaciones económicas y de servicios y asegurar la entrega de los suministros de alimentos a los ciudadanos, instando a estos últimos a colaborar, dando informaciones sobre las bandas terroristas y sus ubicaciones para acabar con ellas. El vicecomandante del ejército subrayó que el ejército es precavido y no se apresura a entrar en X zona ocupada por los armados para así minimizar los daños materiales y las pérdidas humanas entre los ciudadanos y las tropas. Asimismo, hizo hincapié en la indivisibilidad del territorio de la República Árabe Siria, que permanecerá unificado y los terroristas no podrán dividir ninguna porción del país. Igualmente, Al-Freij dijo que las Fuerzas Armadas puede que abandonen algunos puntos militares cuando se vean en peligro la vida de los soldados. El ministro de Defensa precisó que el aeropuerto de Taftanaz es un aeródromo que alberga varios helicópteros averiados, además de técnicos, y cuando el mismo fue objeto de una gran presión por parte de los terroristas y se percibió un enfoque propagandístico de los turcos para levantar la moral de los terroristas, el alto mando del ejército tomó la decisión de no quedarse en el aeropuerto y así preservar la vida de los efectivos, y agregó que lo sucedido allí no tiene ninguna importancia estratégico-militar. De igual modo, Al-Freij corroboró que el ejército árabe sirio no entró jamás en el campamento de refugiados palestinos de Al-Yarmouk
y añadió que los grupos armados por orden de Israel planearon infiltrarse en el mismo con el fin de poner en una situación embarazosa a Siria, quien dejó al Yarmouk a sus vecinos para que resuelvan el asunto. Igualmente, el vicecomandante en jefe del ejército confirmó que el enemigo israelí dio sus órdenes a los grupos terroristas para atentar contra los medios de defensa antiaérea y así dejarlos fuera de servicio, porque este enemigo sabe que Siria posee armas de defensa antiaérea que cubren todo el territorio nacional e impide cualquier violación del espacio aéreo. El ministro de Defensa añadió que no pasa ni un día sin que los grupos armados ataquen los medios de defensa antiaérea con el objetivo de sabotearlos, y por esto el alto mando del ejército tomó la decisión de agruparlos en lugares seguros, lo que dejó brechas en la cobertura de los radares en algunas latitudes. Al-Fresh afirmó que las herramientas terroristas han fracasado en atentar contra Siria, el centro de la investigación científica en Yembraya, lo que llevó a Israel a intervenir directamente y ejecutar la agresión aérea. Al-Fresh concluyó diciendo que el ejército árabe sirio, que se entrenó para enfrentarse al enemigo israelí y demostró al mundo que es un ejército fuerte, entrenado e inquebrantable. Una unidad de nuestras Fuerzas Armadas frustró la noche del martes el intento de un terrorista suicida de hacer estallar un coche bomba en una zona residencial en la ciudad de Hanashir, situada al sur de la ciudad de Damasco. Según una fuente militar, los soldados abrieron el fuego contra el coche antes de llegar a su blanco, lo que llevó a la explosión del mismo y la muerte del terrorista suicida sin que se produjeran heridos. Continúan las operaciones de caza de los remanentes de los grupos terroristas armados en las ciudades de Daraya y Zebedén en Damasco Campo, con la caída y herida de un número de terroristas. Una fuente responsable informó que las Fuerzas Armadas destruyeron varias guaridas de los terroristas en los barrios de la ciudad de Daraya, próxima a Damasco, eliminando a un número de terroristas y dejando heridos a otros. Entre los terroristas eliminados se encuentra uno de los cabecillas de los grupos terroristas. Una fuente responsable informó que unidades de nuestras Fuerzas Armadas destruyeron los escondites de los terroristas y a sus vehículos y pertrechos bélicos en Talkerdi, las fincas de Duma y Harasta. La misma fuente añadió que estas operaciones varios terroristas fueron eliminados. A todo ello, un destacamento del ejército persiguió a una banda terrorista en Harran al-Awamid, en Ghouta Oriental, ubicada en Damasco Campo, liquidando e hiriendo a todos sus integrantes. Mientras en la ciudad de Zebedén, ubicada en la provincia de Damasco Campo, un operativo del ejército llevó a cabo una operación específica cerca del castillo Zahra, destruyendo las armas y las municiones en posesión de los terroristas y dejando muertos y heridos a muchos de ellos. Unidades del ejército llevaron a cabo este martes una serie de operaciones contra escondites y agrupaciones de los terroristas en varios distritos de la ciudad de Deir ez-Zor, eliminando a un número de ellos. Una fuente responsable mencionó que las Fuerzas Armadas dejaron muertos y heridos a varios terroristas en los barrios de Al-Huayca y Al-Jibeili, afiliados al Frente Al-Nusra, y uno perteneciente a la denominada Brigada de Al-Fadaíes del Éufrates. Asimismo, la fuente añadió que las Fuerzas Armadas eliminaron a una banda terrorista entera en el poblado de Al-Salehiyya, situado en la campiña de Deir ez-Zor. En el mismo contexto, un destacamento del ejército chocó con un grupo terrorista que intentó infiltrarse en el poblado de Al-Hisan, en la campiña de Deir ez-Zor, dejando numerosos de sus integrantes muertos y heridos. En el campo de Idlib, un operativo de las Fuerzas Armadas logró acabar con un número de terroristas mediante una operación específica llevada a cabo contra uno de sus zulos en la ciudad de Bneish. Allí los terroristas fraguaban sus planes y actos criminales para cometer sus embestidas contra los ciudadanos y las propiedades públicas y privadas. Por otro lado, fuentes militares afirmaron al corresponsal de la televisión siria que destacamentos de las Fuerzas Armadas abatieron a numerosos terroristas del Frente Al-Nusra, afiliado a la red terrorista de Al-Qaeda en la aldea de Al-Magayer, ubicada en la campiña norteña de Hama. Asimismo, añadió
que grandes cantidades de armas y municiones, en las que se cuentan decenas de obuses, misiles de francotiradores de la OTAN, lanzadores RPG y fusiles de guerra automáticos, fueron incautados en dicho lugar. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas continuaron llevando a cabo sus operaciones contra los grupos terroristas armados en los campos de Homs e Idlib, logrando destruir a varios zulos y acabar sus moradores y a sus armas, municiones y herramientas de crimen. Una fuente militar dijo que en la aldea del Ganto, en la campiña de Homs, una operación específica contra una guarida de cabecillas de los grupos terroristas armados resultó con la completa destrucción del lugar y de grandes cantidades de armas y municiones, además de la muerte de los terroristas que se encontraban ahí albergados. Asimismo, continuó la caza de terroristas en la localidad de Yobar y Al-Dabba, en la campiña de Homs, donde fueron liquidados y heridos un número de terroristas y destruidos sus vehículos cargados con armas y municiones, informó la fuente. Una unidad de nuestras Fuerzas Armadas realizó un operativo en el que eliminó a un grupo terrorista que cometía asesinatos y saqueos cerca de la estación de gas de Al-Hedemaiti, en el distrito de Sheikh Saad, en Alepo. Según una fuente oficial, la operación terminó con la muerte de todos los integrantes de la banda terrorista. Entre ellos se encuentran varios cabecillas. En la sesión del gabinete sostenida este martes, el primer ministro Wael al-Halki examinó a los ministros y dar seguimiento y acelerar la implementación de lo acordado entre Siria e Irán durante la última exitosa visita de la delegación ministerial a Teherán, sobre todo los convenios relativos al sector del petróleo, la energía eléctrica, de salud, la financia y el intercambio de productos agrícolas y alimenticios. Asimismo, el gabinete examinó varios temas relacionados con la situación de la economía, el sector de servicios, el sector de la energía eléctrica y de los derivados del petróleo, y decidió cancelar el mecanismo aprobado actualmente en la formación de los comités de distribución de hidrocarburos en las provincias, con el objetivo de resolver los desequilibrios y encargar a los gobernadores de las provincias para presidir la restauración de acuerdo con la naturaleza de sus provincias y sus condiciones generales. De igual modo, el Consejo aprobó un proyecto de ley que exime a los contribuyentes de las utilidades fiscales de los ingresos reales para los años 2011 y los años anteriores, de todos los intereses y las multas en caso de pago antes del final del próximo mes de junio, y la exhibición de los contribuyentes de los gastos de los consumidores y de los impuestos de los cargos financieros directos para el año 2012 y anteriores, de todos los intereses y las multas en caso de pago a finales del próximo junio. Asimismo, el gabinete aprobó varios proyectos de ley, así como aprobó tomar las medidas necesarias para proporcionar los requerimientos para la fabricación de medicamentos locales. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad examinó en el Cairo con su homólogo egipcio Mohammad Mursi la evolución de la situación en el ámbito regional y las vías de resolver la crisis en Siria sin interferencia externa, así como la manera de fortalecer las relaciones entre Egipto e Irán. Ahmadinejad, antes de salir de Teherán al Cairo para participar en las labores de la Cumbre de la Cooperación Islámica, afirmó que el fortalecimiento de las relaciones egipcias-iraníes cambiaría las ecuaciones para los países y los pueblos del mundo. El mandatario iraní también se reunió en el Cairo con el jeque Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb, quien a su vez hizo hincapié en la importancia de resolver la crisis en Siria sobre la base de la fraternidad, el espíritu pacífico, el diálogo constructivo y el trabajo para el inmediato cese de la violencia. El ministro de Exteriores de Irán, Ali Akbar Salehi, reiteró la firme postura de su país, que llama para la solución de la crisis en Siria a través del diálogo nacional, lejos de cualquier intervención exterior. En su intervención durante las reuniones preparativas de la Cumbre Islámica, cuyas labores comienzan mañana en el Cairo, Salehi destacó que Irán respalda todas las iniciativas que contribuyen en lograr la estabilidad en Siria y que su país desempeña un rol constructivo en la solución de la crisis de los países islámicos.
El presidente de la Asociación de Empleados en los órganos de seguridad de inteligencia en Rusia, Osalanbek Oslakanov, manifestó su admiración por el Estado sirio que no se sucumbió a las presiones externas ni cumplió los dictados externos, sino que buscó soluciones legales a la crisis. Oslakanov declaró que la crisis en Siria es una de las cuestiones más importantes que enfrentamos en los últimos tiempos y lamentamos que el pueblo sirio, que se caracterizó por su unidad durante siglos, coseche los resultados de sus posturas nacionales con una campaña agresiva que infligió a un gran número de víctimas y personas desplazadas, además de la devastación causada en la infraestructura y las viviendas. Oslakanov criticó a los países que jugaron un papel negativo en la crisis siria y agregó que lo que ocurrió en Libia fue una lección muy dura de la cual se debería aprender y llegar a conclusiones serias y no se debe esperar a lo que va a suceder en Siria. El funcionario ruso espera que se detenga la violencia y encuentre una solución política sobre la base de los intereses de todos los sirios y mantener su Estado y sus instituciones, haciendo hincapié en que la oposición debe pensar en los intereses del pueblo sirio y buscar una solución pacífica. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. China reitera su compromiso con una solución pacífica a la crisis en Siria de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Acuerdo de Ginebra y la no intervención externa. El general Al-Freij, en una entrevista con la televisión siria, la República Árabe Siria permanecerá unificada y los terroristas no podrán dividir ninguna parte del país. Nuestras Fuerzas Armadas eliminan a varios terroristas pertenecientes al Frente al-Nusra al-Hama y allanan escondites y liquidan a decenas de ellos en varias zonas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado.